una política de datos como todas las instituciones. Pues a partir de ahora la reunión está siendo grabada y también va a ser transmitida por YouTube. Entonces, por favor, para que quedemos informados de esa situación. Les agradezco mucho de parte de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, EXA de la UNAD. Les doy la bienvenida a esta actividad. El programa de filosofía de la universidad, que es el encargado de darnos el aval de parte de la institución, también les da la bienvenida. Y la Red Latinoamericana de Filosofía Medieval. También estamos en este evento, que ya es eventos de cierre del Congreso. El Congreso no se ha terminado, todavía está muy activo, está la parte de actas está haciéndose en estos momentos, y lo de informes y muchas actividades pues, que quedan después del Congreso. Entonces, le doy la bienvenida a la doctora Celina Lertora Mendoza, directora coordinadora de la Red Latinoamericana de Filosofía Medieval, para que iniciemos la actividad, por favor. Muy bien, muchas gracias. Saludos a todos. Nuevamente mi agradecimiento a las autoridades de la universidad por todo este soporte tecnológico que es tan importante, ha sido tan importante en este congreso. Siempre solemos hacer alguna reunión de algún tipo después de los congresos para evaluar sus resultados, para compararlos con alguno anterior y eventualmente también pensar algunas ideas para el que viene, porque esto es una serie en el cual cada uno de estos congresos es un paso más, un paso importante que nos tiene que servir de experiencia para los siguientes. En este caso muy particular, debido a la pandemia y a las dificultades para ver las posibilidades de realización de actividades dentro de 2 años, estando todo tan vidrioso, la directiva de coordinadores decidimos, por consenso unánime, solamente pensar y votar la sede y los coordinadores del intercongreso del año que viene. No se te escucha, Celina. Se ha muteado el teléfono, la videoconferencia, perdón. Perdón, es que estaba, gracias, no me di cuenta que estaba muteada. Comienzo entonces diciendo que este es un congreso bastante, digamos, especial, porque no hemos votado la continuación dentro de 2 años debido a las dificultades de la pandemia y a las dificultades también de pensar para dentro de 2 años cómo puede ser un congreso de esta envergadura. De modo que solamente resolvimos la realización del intercongreso el año que viene. Ha sido un congreso muy especial en varios sentidos, por la cantidad de gente. Por lo que yo recuerdo, creo que es el 2º o 3er congreso en cantidad de participantes activos y el primero en cantidad de inscriptos, de los que yo recuerde que son como unos 10. De modo que en ese sentido es una tarea grande, hay muchos convocados que han respondido y es un grupo de personas que aun cuando no sean especialistas en filosofía medieval se han interesado y no tenemos que perder. Esto es algo muy importante que hay que agradecer a la universidad y al Magisterio Ibarra por esta gran tarea de difusión. En otro sentido, es un congreso muy especial porque es el único que se hizo en forma totalmente online. Habíamos hecho reuniones online el año pasado en la red, que fueron muy exitosas, y menciono en especial el coloquio uruguayo que organizó Ignacio Pérez Constanzó, y el intercongreso que hicimos desde Argentina, que fue coordinado por Susana Violante. Fueron 2 reuniones de bastante participación, aunque no tantas como el congreso, pero demostraron las posibilidades de las realizaciones telemáticas y confirmaron la idea que teníamos en la directiva de facilitar
a los miembros que estamos en una región tan extensa como es América, con muchas dificultades económicas, no somos países ricos y los fondos para viajes, etcétera, son muy limitados porque además son muy costosos. Por lo tanto, la idea es favorecer las participaciones aprovechando las actuales tecnologías. La prueba irrefutable de que esto es posible y en muchos sentidos conveniente, la ha dado este Congreso. No hubiésemos tenido personalmente 300 y pico de inscriptos con 100 personas escuchando. Alumnos no hubieran podido asistir desde lugares muy alejados. Tampoco probablemente hubiéramos contado con participantes de lugares también muy lejanos, no me refiero solamente a España y Portugal, que siempre han participado, sino a lugares donde hay personas que hemos incorporado, como es el caso de la República Checa o de Arabia Saudita. De modo que lo telemático está instalado y yo personalmente me siento muy contenta de que así sea, porque creo que esto es una gran oportunidad de crecimiento a una red de miembros tan dispersos geográficamente. Y sobre todo que también estamos ampliando nuestra área idiomática, solamente teníamos participaciones, porque son los lenguajes oficiales de la red, en español y portugués, pero hemos aceptado, como en cualquier congreso internacional, publicaciones presentaciones en italiano y probablemente en los próximos en algún otro idioma occidental que más o menos podemos manejar. Esto también es una oportunidad de ampliar nuestros contactos, incorporar nuevos temas, y al mismo tiempo también difundir lo que hacemos en Latinoamérica. No tenemos que olvidar que el objetivo principal de la red es precisamente ayudar a los investigadores y profesores latinoamericanos que estamos en inferioridad de condiciones con respecto a los de otras partes del mundo más favorecidas. Hemos acortado esa distancia. Todavía existe, pero lo hemos acortado notablemente gracias al esfuerzo de todos los que estamos en la red. Personalmente creo que este es el camino que tenemos que seguir. Pero yo quisiera, ahora que se han conectado otras personas a las cuales les hemos pedido que estén precisamente porque su experiencia es útil para nuestros escuchas. Y en primer lugar, quiero pedirle la palabra que se encuentra presente a Susana Violante, porque ella no solamente organizó 3 coloquios argentinos, uno por año, desde que ella misma hizo la propuesta de la posibilidad de coloquios nacionales en el año 2017, en el encuentro del Congreso en Santiago de Chile, en la Universidad Gabriela Mistral. Ella lo hizo, pero el año pasado hicimos también así en forma telemática un evento digamos, de más complejidad desde el punto de vista institucional, que fue el Intercongreso. Creo que esa experiencia puede servir para el próximo Intercongreso que tendrá lugar en mayo del año que viene en Uruguay. Así que, aparte de eso, Susana ha sido muy activa en otros aspectos. Por ejemplo, ha coordinado un simposio y somos varios los que consideramos que es muy importante que se organicen simposios, que se muestren resultados de grupos de trabajo, sin perjuicio, por supuesto, de las comunicaciones individuales, porque esos grupos son base, eventualmente, de alguna otra actividad de investigación o de publicación de libros en los cuales la red tiene que avanzar, y es el deseo y el propósito de todos que avancemos. Así que, Susana, te cedo la palabra para que nos des tus impresiones y luego vamos a continuar con otros de los que se han vinculado a esta reunión. Ahora tienes que ponerte el sonido. Ahora sí. Buenas tardes, muchas gracias, Celina. Buenas tardes a todas las personas que estamos aquí reunidas y agradecer, como hizo Celina, a César Ibarra, porque realmente
el Congreso fue sumamente exitoso en muchos sentidos, no solo por la calidad de las exposiciones, sino por la organización. Así que eso se agradece profundamente. Y con esto que estaba diciendo Celina, lo suscribo absolutamente. Hemos logrado en estos 2 años de pandemia llevar adelante varios encuentros y exitosos, afortunadamente. El que también iniciara Ignacio Pérez Constanzó, nuestro intercongreso, las mesas temáticas que hemos llevado a cabo, todas están publicadas en la red, en la página de la red por YouTube, los libros. Esto es un elemento que me parece muy digno de destacar, el hecho de poder contar con la editorial de la red, que nos ha permitido editar varias actas de congreso, de intercongreso, y eso es muy importante porque tiene una llegada mucho más masiva. Por lo tanto, a seguir en esta línea, y considero que esto, suscribo nuevamente lo que decía Celina, continuar en esta vía doble en lo posible, ya sea por tener encuentros a través de este medio, y cuando pase la situación de pandemia poder tenerlos también presenciales. Pero esto nos ha acercado a mucha gente, muchas personas que de otra forma no podrían haber asistido. De hecho, por mi parte, muchos estudiantes que están cursando medieval conmigo en Mar del Plata han asistido al congreso y han presentado trabajos en la cátedra, han seleccionado comunicaciones que les han interesado. Yo les puse un poco el objetivo de no usar el simposio que habíamos presentado en lo posible para que se interesaran por escuchar otras voces, y fue una experiencia muy, muy digna, muy interesante, algunos trabajos realmente dignos de ser destacados. Por eso este acercamiento considero que es sumamente útil para todos. Esperemos poder seguir en esta línea, y ahora tenemos, bueno, el intercongreso que hará Ignacio Pérez Constanzó, algunas mesas temáticas que hasta llegar al intercongreso, y también a ver si podemos organizar algún coloquio específico sobre alguna temática que también nos mantenga reunidos. Sabemos que hay varias cuestiones que han tenido mucho éxito en el Congreso, y sería interesante continuar por esas vías. Así que muchísimas gracias. Nuevamente agradezco a Celina como coordinadora general de la red, y a César Ibarra como uno de los principales organizadores del Congreso. Muchísimas gracias. Gracias, Susana. Y como está Ignacio Pérez Constanzó, que es el coordinador del próximo intercongreso, que han presentado una propuesta que en líneas generales nos pareció muy interesante y fue aprobada por unanimidad, no solamente en la directiva, sino también en la asamblea, y están preparando la presentación formal definitiva para el mes de julio, de modo que le vamos a pedir que adelante algunas ideas. Y antes de eso quisiera señalar que me gustaría que los ponentes comentaran dos de las iniciativas a las cuales se acaba de referir Susana. Una, este proyecto, que por otra parte también hizo el Congreso, de vincular a los estudiantes, pero no simplemente escuchando, sino pidiéndoles que realicen un trabajo por escrito que los obligue a prestar atención, a tomar nota y a vincular eso con lo que están estudiando. Este proyecto es algo que me parece que la red podría asumir como tal, naturalmente tomando todos los recaudos para la seriedad, y como hacemos siempre, no permitimos subterfugios en ese sentido, no es serio, y no está en nuestro criterio favorecer ninguno de ese tipo de actividades avivadas, digamos.
De modo que eso me parece que es una cosa que lo tenemos que ir pensando. La otra es la cuestión de los coloquios nacionales. Los coloquios nacionales me parece que en algunos lugares donde hay bastantes investigadores propios o vinculados a la red que podrían participar con una temática especial, creo que sería muy interesante. Pienso, por ejemplo, en la coordinación de Perú, que está muy vinculada al tema de la filosofía colonial, o en la coordinación argentina vinculada al Alto Medioevo, o en los coordinadores, dos de los coordinadores, prácticamente los tres coordinadores de Brasil muy vinculados a la patrística. También está Silvia Contaldo presente y no sé si ya entró Lupi, que le había dado el error y estaba todo muy preocupado, pero bueno, ya está advertido que puede entrar. Creo que son dos cosas que tenemos que pensar, ¿no? Que los coloquios tal vez, y las mesas, por supuesto, se vayan orientando hacia temas específicos. Lo dijo como una inquietud para seguirlo tratando en esta reunión o en otras. Y bueno, Ignacio, te escuchamos. Hola. Bueno, el coloquio del año que viene es un coloquio intercongreso que organizaré junto con Nicolás Moreira. Somos dos los organizadores. Él es un nuevo miembro de la red, pero ya estuvo el año pasado en el coloquio, en el coloquio que hubo en Uruguay. Así que, bueno, el tema será el tema de las traducciones, así que será el tema del desarrollo y alcance de las traducciones en la Edad Media, lo cual es un tema que creemos que es suficientemente amplio como para ser atractivo para diferentes investigadores y de diferentes áreas. Es un tema relativamente transversal y que incluye no solo las traducciones que se hicieron durante la Edad Media, sino también toda la reflexión sobre el problema en las traducciones, las nuevas perspectivas sobre la circulación de los textos, y también incluso todos los problemas vinculados con las traducciones en la modernidad y en la época contemporánea, que tiene que ver especialmente, por ejemplo, con el tema de la educación, de la filosofía en la Edad Media. Entonces, es un tema que nos ha parecido relevante para varias áreas y que permite luego, bueno, una publicación concentrada temáticamente en un área específica dentro de lo que es la filosofía y la Edad Media, que son los dos puntos desde ya fuertes. Esto, por supuesto, no implica que no esté también en diálogo con otras áreas, pero bueno, los núcleos centrales son los propios de la red, ¿no? La filosofía y la Edad Media. Estamos ahora también en tratativas para ver cuál será la sede institucional, además de la red, que por supuesto será un coloquio de la red, pero para que no sea solamente así. Así que, bueno, por ahora nada más que adelantar porque es muy temprano, pero espero que en poco tiempo, bueno, ya podamos tener una primera circular sobre esto. Así que, bueno, yo creo que por ahora es una presentación un poco breve, pero será en principio, estamos, no me acuerdo ahora las fechas, creo que es 26 y 27 de mayo Sí. del 22. La segunda quincena. Sí, exacto. Eventualmente se puede ajustar, pero la idea es la segunda quincena, lo mismo que fue el Congreso. Sí. Bueno, eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta, desde ya puedo responder, pero como bueno, probablemente va a haber muchas cuando aparezca la primera circular. Quiero agradecerle también aquí a Nicolás Moreira, un doctorando mío, que es miembro, ya se hizo miembro de la red, y que es uruguayo también, y tiene vinculación con profesores, no solamente con gente de la universidad, sino del profesorado, que en Uruguay es una institución, el profesorado Artigas, es una institución tan importante como la universidad, por su trayectoria, por su gente, etcétera, y él trabaja allí y puede aportar mucho. Bueno, ahora me gustaría darle la palabra a los dos coordinadores por Brasil que están presentes, João Lupi y Silvia Contaldo. Los dos han trabajado intensamente, los dos organizaron una mesa temática de patrística, y
Además, João participó en el acto inaugural. Él es uno de los más antiguos miembros de la red como organizadores, porque si bien otros, como yo misma o Susana Violante, nos incorporamos tempranamente, no éramos organizadores de los primeros congresos, que eran todo un grupo de Brasil. Él hizo una narración muy interesante que, bueno, va a aparecer en las actas, por supuesto, y lo más lindo es que la repitió prácticamente, no la misma, pero lo más importante, en unas jornadas que se realizaron en Brasil, en la Universidad Federal de San Pablo, en homenaje a otro de nuestros miembros, también muy antiguo en la red, Carlos Arthur Ribeiro do Nascimento. Personalmente creo que estos reconocimientos a los fundadores de la red son muy importantes, y su presencia es importante para recordarnos cuáles fueron sus objetivos y que no nos desviemos de ellos. Así que, bueno, cualquiera de los dos que quiera continuar. También Silvia está pensando en, creo que lo puede decir ella mejor que yo, la celebración del medio siglo de la red, que tendrá lugar dentro de 7 años. Cualquiera de los dos, el que quiera comenzar, los escuchamos. Lupe? Adelante. Lupe, boa tarde a todos. Lupe, quer falar primeiro, Lupe? Bueno, a ver, João, o le cedes la palabra a la dama. Eso es. En primer lugar, as damas. Muy bien. Ainda existem cavalheiros nesse mundo tão perdido. Né? Obrigada. É uma alegria poder revê-los. Eu queria também, em primeiro lugar, repetir e reiterar o que a Susana nos disse, que esta forma que a pandemia nos obrigou também alargou nossos horizontes. Então, nossos alunos, que jamais poderiam ultrapassar as cercanias da cidade, agora podem estar conosco, outros colegas novos. No Brasil tem um grupo novo, muito bom, de estudantes agustinianos, né? Tem muita gente nova. Então, isso foi, os colegas aí colombianos, né? Creiam, foi um marco nesse percurso do Congresso, esse alargamento de pessoas participando. Isso foi muito, muito bom, né? Com todas as dificuldades. Por exemplo, a mesa da Patrística, não é, Lupe? Né? Uma mesa que foi se constituindo, ficou tão boa, que a professora Susana, nós vamos fazer uma discussão pós-mesa desse assunto, que é muito instigante. Então, me parece, aí 2 pontos muito importantes na função deste organismo. Não só divulgar os estudos, a pesquisa, mas ampliar para todos que possam também contribuir nessas jornadas da educação. E, claro, hoje a gente tem que ter a tecnologia como aliada, não é? Esse é um primeiro ponto. O segundo, professora Celina, eu tenho pensado algumas ideias para o próximo, para a gente comemorar, celebrar. Eu acho que em tempos tão difíceis, onde tudo vai sendo descartado, não é? É importante que a gente faça a memória de todos que nos precederam e de quem está aqui no Brasil. A gente tem uma expressão, Lupe, talvez você traduza, pegar o boi pelo chifre. Como é que se diria isso? Né? Põe a mão na massa. Seria pegar o touro pelos cornos. Talvez. Ou na expressão do poeta alemão Bertolt Brecht, quem cozinhou os banquetes da vitória? Quem está nos bastidores? Quem está fazendo tudo isso para que todos tenham acesso? Então, eu acho que a gente tem que marcar isso, e aí acho que aquela ideia do Lupe, da gente fazer aquela pesquisa, vem num momento muito bom. Segunda coisa, terceiro, colega, professor Inácio, eu me coloco à disposição do que eu puder ajudar.
nós todos, eu acho que em cada país estamos com situações muito difíceis, Brasil particularmente, tudo ficou mais difícil, mas do que eu puder ajudar, não posso assumir nada pela minha instituição, mas pode sempre contar comigo. Acho que é isso, professora Celina. Lupe, contigo. Obrigada. Um prazer vê-los a todos. Gracias, querida. Me parece que lo que estás diciendo es muy importante. Y Joao seguramente nos dirá algo ahora, pero en sus dos alocuciones que le escuché hizo referencia a la necesidad que acabas de mencionar de salvar la historia, la memoria de todas esas personas que nos antecedieron. Algunos ya no están con nosotros, otros ya están muy ancianos y ya no pueden participar. Y esto tiene que ver, y lo recalco, con lo que ha votado la Asamblea sobre la necesidad de rescatar todas las publicaciones de la red, de todos los congresos, puesto que todos se han publicado, pero por diversas razones resulta muy difícil acceder a ellos. Creo que es un trabajo que nos debemos. Y luego, sí, una historia de la red que es una parte importante de la historia de la filosofía medieval en Latinoamérica. Otro trabajo que también nos debemos. Muchos de nuestros esfuerzos, de los esfuerzos de los latinoamericanos, han quedado invisibilizados porque no están en la mainstream, no están en la corriente principal. Entonces, creo que es nuestro deber, de alguna manera, visibilizarlos, ¿no?, a través de una historia. Este proyecto fue un proyecto que hace muchos años, ahora más de 20 años, tuvo quien era entonces secretaria general y luego presidente de la Sociedad Internacional, Jacqueline Hammes. Ella me escribió una vez diciendo si yo podía escribir algo sobre eso para la revista, el boletín que se llamaba Boletín en aquel momento de la red, de la sociedad, y yo le dije que eso era una tarea ímproba, que yo solamente podría mencionar unos pocos nombres que habían publicado sobre todo en el extranjero, pero que eso sería una injusticia con respecto a la gran cantidad de personas y de instituciones, cátedras, etc. Le propuse en ese momento algo más en equipo, como tantas cosas quedó en proyecto. Creo que la red, a diferencia de la Sociedad Internacional, que era una buena idea de uno de sus directivos, pero no era su objetivo, para nosotros tiene que ser un objetivo. Así que lo que estás diciendo me parece que es muy importante para tomarlo en cuenta. Bueno, y ahora escuchemos a Joao. Adelante, Joao. Bueno, boa tarde. Celina disse no Congresso que eu era, no Congresso, o mais antigo. Pode ser, porque eu costumava dizer que no Brasil a filosofia medieval tinha a Santíssima Trindade. José Antônio, Luís de Boni e Carlos Artur. Eram os três que a gente destacava como os nossos mais anciãos antigos, mas todos eles, inclusive o falecido José Antônio, são mais novos do que eu. Eu sou mais velho de todos eles. E eu estou nesta sequência de congressos desde o segundo, ou seja, 1986. O segundo foi na PUC de Santos. E desde o segundo, que foi o primeiro que eu assisti, já tinha a presença internacional. E essa presença internacional se acentuou com o tempo. E como a Celina disse, a Europa se ampliou até a Tchecoslováquia, até a República Tcheca. Eu digo Tchecoslováquia porque meu filho é casado com uma eslovaca. E a Arábia. O que me faz pensar que, se desde o princípio tivemos esse caráter internacional, haveria que
fazer mais uma ampliação. Não sei se Inácio vai a tempo de fazê-la, mas eu gostaria de um dia ter nos nossos congressos a representação da África. Pelo menos da África árabe e muçulmana, porque sempre estudamos a filosofia árabe medieval como parte da filosofia medieval. E aí eu creio que, desde o Egito até Marrocos, pelo menos, seria interessante ter algum representante e que ampliasse, inclusive, a participação da África na nossa rede, mas também a nossa participação em África, eventualmente. Essa eu não conheço, não sei o que é que se faz. Creo, Diga. perdón que te interrumpa, pero creo que nosotros, la directiva, no tenemos contactos directos, pero sí hay dos personas que pueden tener, que los tienen, de hecho. Uno de ellos es José Puigmontada, que, bueno, no es miembro de la red, pero es evaluador, es un colaborador, y él dictado y dicta todavía todos los años cátedras en la Universidad del Cairo, de modo que él tiene muchos contactos. Y ahora en este congreso hemos incorporado, que además es miembro de la red, ya le he mandado digamos, el buche de integración como miembro de la red, Julio César Cárdenas, el que está en Arabia Saudita, y que, por supuesto, tiene muchos contactos en su propia universidad y seguramente con algunos otros. Ellos son estudiosos de la filosofía islámica, por supuesto, es lo suyo, estudian teología y filosofía islámica, pero sobre todo tienen una formación, sobre todo él, tiene también una formación, diríamos, tradicional latina, de modo que las comparaciones, las aproximaciones que son necesarias, las puede hacer perfectamente. Lo mismo que José Puigmontada nos puede también conectar, él puede hacerlo, claro, de hecho, lo hemos invitado y ha participado, por ejemplo, en el homenaje a Cruz Hernández con una cantidad de, lo mismo que Rafael Ramón, a quienes los invité para esta reunión, pero claro, ahora en España es muy tarde ya, por un lado, y también Ramón Guerrero me dijo que tenía dificultades de conexión. ¿Dónde está? Porque está en el campo, en Galicia. Que si podía se conectaba. Pero bueno, son personas que tienen esos contactos y podemos recurrir a ellos. Me parece que, creo que todos coincidimos en que es una idea muy, muy importante y que tenemos que trabajarla, e incorporar esa rama del pensamiento musulmán y del aporte es muy importante. Alguien dijo también, creo que tú, de los bizantinos. Es otro punto que nos debemos. Perdón por la interrupción, Joao, pero no quería que se me pasara esa referencia, que tenemos por lo menos dos personas que nos pueden ayudar directamente en esta propuesta tuya. Y bueno, continúa, supongo que con otras ideas también valiosas. Adelante, por favor. Perdón por la interrupción. Eu agradeço, porque eu não tinha a certeza se esta proposta era interessante, mas Celina acaba de dizer que não só é interessante, como merece continuidade. Isso me lembra, em 1900, lá pelo final do século passado, o Congresso Internacional da CIEP, em Erfurt, na Turíngia, na antiga Alemanha Oriental. Conversei com um japonês, professor de filosofia medieval no Japão, e conversando e perguntando, ele me disse que no Japão existe uma associação de professores de filosofia medieval
medieval europeia, não medieval dos samurais, medieval europeia. E eu perguntei quantos membros tinha. E ele me disse, só uns 400. Nós, naquela altura, não conseguíamos reunir mais de 100 pessoas nos nossos congressos. Eles tinham 400. Eu acho que há muito mais a ampliar. Porém, queria destacar outra coisa. Eu esqueci eu ia começar por dizer os elogios ao Congresso, à sua organização, mas isso a Celina já disse, Susana já disse, mas eu confirmo, fiquei agradavelmente surpreendido com a eficiência técnica e com a eficiência da competência do Congresso. Nisso aí me chamou muito a atenção a presença de jovens. Para mim, como eu já disse, sou o mais velho, todos são jovens. E todos os que aparecem que eu não conheço, eu os considero como jovens, e são muitos, e cada vez mais. Isto é, o trabalho que nós temos desenvolvido ao longo de quase 40 anos, não é quase 40 anos, é 40 anos, porque o José Antônio começou a preparar o primeiro encontro em 1981, faz agora 40 anos. O número de jovens que tem se reunido a nós e que mostra interesse pela filosofia medieval e, conjuntamente com filosofia medieval, com neoplatonismo, com patrística, com filosofia árabe, é muito grande, e quase toda semana, ou pelo menos todo mês, eu recebo algum pedido de ajuda de um jovem que quer estudar alguma coisa. E recebo informação de grupos que estão se constituindo de filosofia medieval, de cultura medieval, incluindo filosofia. Então, esse crescimento da participação jovem na filosofia medieval e na cultura medieval em geral, eu não sou a pessoa apta para dizer como é que devemos apoiar e incrementar, mas é algo que devemos considerar muito a sério. Porém, voltando ao caso que eu sou o mais antigo e àquilo que a Celina e a Sílvia já se referiram, eu creio que continuo cada vez mais convencido que nós temos um grande património adquirido ao longo de 40 anos, adquirido ao longo de 18 congressos e inúmeras publicações, porque não tem em lugar nenhum a lista de todas as publicações de filosofia medieval dos últimos 40 anos na América Latina. Isso deveria ser feito, porque os jovens, voltando a eles, os jovens que estão entrando, precisam saber que estão não aos ombros de gigantes, porque nós somos gigantes, mas aos ombros dos mais antigos. E é interessante saber que alguma coisa já foi estudada daquilo que eles estão começando a estudar. Não queiram inventar a pólvora, isso é importante. É preciso saber o que é que já foi escrito, e o que já foi escrito por algumas pessoas que eles conhecem nos congressos. Então, esse patrimônio é muito grande, muito variado, e seria muito interessante constituir um grupo que recuperasse todo esse patrimônio. E acho que já falei. Muito obrigado. Bueno, están surgiendo verdaderamente muchas ideas que requieren cabezas y manos para su realización. Creo que, poniéndonos un orden razonable, la primera tarea sería recuperar las publicaciones de los congresos. Paralelamente, nosotros en la red hicimos esa propuesta y de hecho en la página están publicados algunos trabajos que nos enviaron los miembros, ¿no?, de la red. El tema es que tienen que ser enviados sacados de los, no el original que tiene el autor, sino
la publicación, un JPG o un PDF del libro, donde están las páginas y todos los datos para que se pueda citar. Porque si no, uno se entera de lo que dijo esta persona, pero no lo puede citar. Hemos subido bastante. Luego ese tema medio como que se olvidó, tenemos que retomarlo. Y desde ya invito ahora a todos los que, en primer lugar, a los que son miembros de la red, porque esto lo hacemos como un servicio a los miembros, naturalmente, que envíen copias de sus publicaciones de filosofía, en cualquier lado que se hayan publicado, en su país, en otro país, porque es el autor el que cuenta, ¿no? Es el autor, de modo que me parece que este es un servicio a los miembros de la red que es factible porque estamos en contacto, y voy a volver a enviar esta invitación a los miembros de la red para retomar estas publicaciones. Está este listado que se puede ver en la página de la red, en la parte de publicaciones de los miembros. No son muchos, pero bueno, era un comienzo. Reconozco que luego tuvimos otras cosas y fuimos abandonando esta idea. Los miembros no mandaban y, bueno, y yo me olvidaba de recordárselos, pero lo haré ahora en ocasión del informe del Congreso y de las actas. Supongo que haremos una presentación también online. Las actas seguramente estarán listas a finales de julio, teniendo en cuenta que va a ser un volumen de más de 400 páginas. Es un volumen grande, hay mucho trabajo, pero vamos bastante avanzados, y pienso que de la segunda quincena de julio, hacia el fin de julio, podemos tener la obra y hacer la presentación. Ahí volveremos a insistir sobre este punto de que envíen copia de sus publicaciones. Esto sería por lo menos un primer paso de visibilización y un servicio a los miembros. Bien, no sé si hay alguien más de los que estuvo. Sí, creo que le preguntaste algo a Ignacio, ¿no? João, le preguntaste qué pensaba sobre... Não perguntei. Quando eu falei de relacionamento com a África, eu disse, não sei se vai a tempo de Inácio fazer esse contato. Foi só o que eu disse. Bueno, a ver, no sé qué piensa Ignacio. Yo puedo dar estas dos referencias. No sé si Ignacio piensa que puede tener tiempo para conectar alguno. No, por el momento no se me ocurre, pero desde ya que es algo que creo que es muy importante. No puedo adelantar más por el momento. No. Más aún, pienso que con César Cárdenas, que habla español, no es lo mismo que alguien que no sabe español y hay que traducirle del árabe. Creo que ninguno de nosotros maneja el árabe como para tener una conferencia en árabe. Creo que podemos pensar en un principio, una mesa redonda de estos temas con Cárdenas y algún otro que él pueda conocer y que pueda hablar en alguna lengua que no sea árabe, no sé, inglés, francés, italiano, portugués, algo que podamos entender. O bien, si realmente lo amerita por la importancia de la persona, que sea con traducción, ¿no? En algún caso puede ser muy importante algún especialista de algún tema muy puntual, sobre todo teológico, esas cosas que nos resultan tan difíciles entender, ¿no? Nos resulta difícil entender principios cristianos y judíos, mucho más los principios teológicos musulmanes, ¿no? Entonces, pero que tienen que ver con el sentido de la filosofía musulmana, ¿no? Se me ocurre que podría ser también en algún caso una conferencia traducida. Cárdenas, que habla muy bien árabe, puede
puede traducir. Bueno, son ideas, ¿no? Creo que lo de la mesa sería una posibilidad para realizar este año, y de allí podría surgir algún contacto que eventualmente pudiera participar en el intercongreso. De cualquier manera, sí sería una propuesta para plantear para el Congreso del 23, me parece que eso es importante. Creo que Susana quiere decir algo. No, estaba siguiendo a lo que estaba diciendo y estaba pensando en esa posibilidad, y también estaba pensando que, por ejemplo, en muchos lugares en Marruecos y en otras zonas de África hablan francés. Yo estoy bastante conectada con personas de Senegal, por donde vive mi hijo, y nos podemos comunicar en francés. Entonces eso en algunos casos facilitaría bastante esta situación. Sí, en Marruecos se habla mucho francés y también se habla español. Sí, también. De modo que, aunque es un español muy particular, a mí me cuesta mucho entender el español de los marroquíes. Recuerdo que a veces prefería que hablaran en inglés porque es una lengua, digamos, aprendida tanto para ellos como para mí, entonces la hablamos de una manera más clásica, ¿no? Los modismos, lo mismo que los de Filipinas, nos resultan bastante difíciles, pero bueno, para un caso académico sería diferente, ¿no? Sí, creo que de hecho en Marruecos hay una comunidad de medievalistas muy importante, en varias universidades, y después, bueno, pienso fundamentalmente en la Universidad del Cairo, ¿no? Eso me parece que es, así como la de Medina, para los musulmanes, digamos, de Medio Oriente, es un poco su... también está la Universidad del Qom, que es de los chiitas, que tienen, bueno, allí hay una persona que es un licenciado, está ya ahora, él es un argentino, licenciado en filosofía, cuyo nombre arabizado es Abdul Karim Paz, es de la familia de los Paz, y él tradujo al castellano un tratado de introducción a la teología que se enseña en esa universidad chiita, que es sumamente interesante. Lamentablemente no está en PDF y no se puede difundir, está solo en texto. Es sumamente interesante porque tiene una estructura muy parecida a las sumas teológicas del medioevo, ¿no? Solo que los argumentos y los textos obviamente son del Islam, ¿no? Creo que, por ejemplo, los argumentos para probar la existencia de Dios son muy parecidos, y esto muestra que en ciertos temas judíos, musulmanes y cristianos coincidían en unos aspectos generales y después disentían en otros, y a quien hace historia de la metafísica medieval parece ser importante tener acceso a estos textos actuales sobre la base de la interpretación actual de los maestros musulmanes clásicos, digamos, ¿no? De modo que sí, creo que es posible. Bueno, quisiera pedirle ahora a César que nos haga sí, adelante, sí. Celina, Perdão, sim. Eu tinha que, rapidamente, que daqui a pouco eu tenho que sair, tive uma ideia para começo de conversa, para levantar a pesquisa, se a gente não fizer, poderíamos fazer um documento colaborativo com box, por exemplo, eu até rascunhei e depois eu mando. Todos os congressos, onde quem, a instituição, o tema, e de modo que a gente tivesse um ponto de partida para levantar essa história, sabe? É uma proposta. Los temas de cada congreso están en la página porque ese trabajo lo hizo Joao hace años. Cuando abrimos la página, están ahí todos los congresos, todos los temas y dónde fueron publicados.
El problema Sim. es que no conseguimos las publicaciones. Eso está en la Exatamente. página. Mas aí, Tenemos que eu pe- recordarlo. sim, eu pensei que a partir disso a gente Sí. puxasse hiperlinks, sabe? Aproveitando a cultura digital, os hiperlinks, de modo que tivesse uma linda linha do tempo, né? Então, para começar de algum lugar, tá? Era isso, é que eu anotei. Bueno, gracias, muy buena idea. Tá. Bueno, ahí hemos hablado unos cuantos de la red y de la organización del Congreso. Le pido ahora a César que nos dé un poco su idea, su opinión, como para cerrar esta primera parte. Y luego, bueno, si alguno de los presentes quiere comentar algo, de los oyentes, pero bueno, escuchamos a César. Gracias, doctora Celina. Sí, aparte de lo que han dicho todos, me parece todo muy atinado, como siempre. Yo quisiera simplemente resaltar las ventajas de la virtualidad. Evidentemente, pues es muy doloroso para todos no poder encontrarnos, porque el encuentro es parte de la dimensión humana, ¿no es cierto?, de lo que somos como personas. Pero la virtualidad también ha tenido, como han insinuado algunos, ha tenido también unas ventajas. Yo creo que esas ventajas debemos profundizarlas y tratar de encontrar unos caminos. Estaba pensando, por ejemplo, en que en el África, no sé, en Nigeria, por ejemplo, en Sudáfrica misma, deben haber muchos medievalistas o profesores de filosofía medieval, porque la Iglesia Católica, por ejemplo, en Nigeria, en Kenia, es muy fuerte y hay universidades católicas en las que con toda seguridad hay docentes, investigadores, escritores que estén trabajando. Habría que hacer esa pesquisa. Yo sé que no es fácil por el problema de los idiomas, pero es una buena alternativa. Muchos de esos profesores que son sacerdotes han estudiado básicamente en las universidades pontificias, de manera que es fácil entenderse, pues al menos en italiano. Esa me parece que es una cosa importante. Una cosa que utilizamos en el Congreso, que de pronto no se ha dicho, es una red gigantesca que se llama Field Events, que es como una especie como de, ¿qué dijera yo?, como de un noticiero de eventos filosóficos que se están realizando en todo el mundo. Entonces, una de las herramientas que usamos para llegar fue precisamente esa, el uso de esa aplicación, de esa página, no sé cómo decirlo, Field Events, que me pareció que nos permitió llegar a personas de muchas partes del mundo. Eso por un lado. Por el otro lado, una pesquisa bien fuerte en el Internet, universidad por universidad, buscando correos electrónicos de todas las universidades posibles en todos los países. Se escribió, por ejemplo, en el Ecuador, en Chile, en Argentina, en el Brasil mismo, en todas partes, en mandar correos electrónicos, seguramente muchos fallidos, porque hay muchos correos institucionales que no se abren o no funcionan, pero otros sí. Por ejemplo, uno muy importante fue aquí en Colombia de la Universidad del Valle, que es una universidad pública muy grande y muy importante, es una de las universidades más importantes del país. De allí participaron muchos, tanto como oyentes, como creo que unos 2 o 3 ponentes también de la Universidad del Valle, por ejemplo, el doctor Alegría, que hizo una ponencia, lo recuerdo por el nombre, me suena el apellido porque es fácil de recordarlo, aunque tuve una compañera que era de apellido Alegría, que de alegría no tenía nada, pero este otro sí era muy bien. El apellido no le quedaba bien, pero al doctor Alegría, que nos acompañó de la Universidad del Valle, sí, me parece una buena experiencia. Otra cosa muy importante, obviamente bueno, cada quien alaba su queso rancio, pero evidentemente una cosa muy importante es el hecho de que las ponencias y todo el congreso, todo el evento haya quedado grabado en YouTube. Porque esa es una forma, de alguna manera tenemos las actas obviamente como un documento oficial,
pero también tenemos la posibilidad, por ejemplo, yo no soy medievalista como ustedes, soy un profesor de filosofía, pero a mí me queda muy fácil decirle al estudiante, decir a los estudiantes de los cursos próximos, porque en los cursos actuales no puedo hacer cambios por cuestiones metodológicas, pero en el próximo curso, cuando trabaje el año que viene, sí puedo ir y decirle, mira, tienes que ir a YouTube, en este enlace, busca el minuto 54, y ahí está la ponencia no sé, pongamos un ejemplo, de Susana Violante sobre tal tema. Y ese tema es el que vamos a trabajar en el curso y podemos hacer que el congreso se mantenga como algo vital. Obviamente también podríamos mandarlo a las actas, pero me parece muy interesante el repositorio digital porque permite ver al filósofo, permite ver al ponente, escucharlo, no es lo mismo que leerlo. Y es muy complicado para nosotros cuando trabajamos en la educación virtual controlar el plagio en lo escrito. Es muy difícil, pero para el estudiante es muy complicado plagiar al que está hablando. Entonces es mejor tener un video que él tenga que leer y decir cuáles son las ideas que la doctora Violante desarrolla en su ponencia, tal cosa, o haga usted un mapa conceptual o un mapa mental sobre la ponencia del doctor Lupio, del doctor Pérez Costanzo, etcétera, de manera que se convierte el repositorio en una herramienta poderosa que nos permite mantener. En ese sentido, sí sería importante que en los próximos congresos se asegure pues que haya un apoyo. Yo sé que la UNAD, en este sentido, aunque yo tenía unos ciertos temores, porque no siempre las cosas salen tan bien como uno espera, pero la UNAD en este sentido como es una universidad virtual hace muchos años, no sé cuántos, creo que los últimos 15 años la universidad se virtualizó totalmente, porque antes teníamos lo que llamábamos la metodología a distancia tradicional, que era, le dábamos al estudiante unos libros de texto y el estudiante los llevaba, los leía y hacía las actividades, y luego pasamos teníamos otro antes que era a distancia, pero con tutorías. El estudiante tenía que venir a la ciudad para complementar, pero ahora ya no. Ahora somos una universidad totalmente virtual y eso ha obligado a que la universidad haga una inversión gigantesca en tecnología. Estos sistemas, por ejemplo, Colombia es una gran cosa, es una maravilla, ¿no? Para el café, para la coca, para la guerrilla, para todas esas cosas. Pero ustedes deben saber que todo el entramaje tecnológico de la UNAD no está en Colombia, sino que está en los Estados Unidos. Nosotros tenemos una sede en la Florida, que es la que nos soporta tecnológicamente y también, obviamente, la que nos soporta todo el área de idiomas extranjeros. Justamente entonces, quería, perdón que interrumpa, señalar que uno de los problemas que vemos, que yo veo por lo menos y no soy la única, es que en muchos de nuestros países el Internet no tiene la capacidad de grandes cargas. En Argentina, por ejemplo, el Wi-Fi, y sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, se recarga y entonces, por ejemplo, se interrumpe una transmisión. Supongamos si en este momento hay, por cualquier causa, una gran cantidad de gente, mayor de la normal, mayor de la media, usando Internet en Buenos Aires, pues yo no podría estar en esta reunión, porque se colapsa. Creo que estos problemas que también se dan, tal vez no en los países en general, pero sí en algunos lugares. Tener una tecnología asegurada para un gran evento es todo un tema que habrá que tratar con la entidad que sea el soporte. Para reuniones menores, los 30, 40 ponentes, lo hacemos por Zoom y luego se sube al canal YouTube, todas las mesas están subidas. Esta idea en realidad se vio como necesaria a partir del Intercongreso del 2017 que se hizo en Asunción y que varias personas querían participar, pero había muchos problemas para viajar. Entonces mandaron videos. Fue un congreso que la mitad se hizo pasando el video de las personas y luego por chat o por correo electrónico contestaban las preguntas. En ese momento no teníamos incorporada esta tecnología. Pero entonces vimos la importancia de este tipo de tecnología que permita una participación no presencial. Y desde entonces lo seguimos. Todas las meses, todo lo que se hizo el año pasado está todo subido a YouTube. Y además, ya hace tiempo que tenemos, por ejemplo, un canal YouTube
Sesio Latina, ¿no? O Sectio, mejor dicho. Sesio es en los congresos, Sectio es en el canal, donde hay subidos unos 10 breves, ponencias breves, no más de 10 minutos, es muy difícil seguir el latín, pero bueno, es algo novedoso, casi nadie lo tiene, las reuniones en latín y el uso del latín así, hablado, ¿no? Y mostrando a la persona que habla, etcétera, es una novedad y la queremos seguir manteniendo. Coincido en lo que dice César de que el alumno plagia fácil un texto, pero le es más difícil. Pero al margen de esa suspicacia sobre la honestidad intelectual de los alumnos, que es legítima, creo que es cierto, ver al ponente, escucharlo, etcétera, es muy importante. Lo que hace Susana Violante con sus alumnos me parece que es una opción para otros casos, y vale la pena tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, que cada profesor vea el listado de los temas en las mesas redondas, en los congresos, en los intercongresos, en los coloquios, y lo use, ¿no? Le señale como... Me parece una excelente idea. Sí, entonces esta sería como un valor muy importante. Y lo otro, obviamente, pues lo que ya la doctora Celina ha dicho, pues las actas, como siempre, las está organizando la doctora Celina con mucha meticulosidad, con mucha rigurosidad. Incluso tenemos problemas porque tenemos algunos 2 o 3 ponentes que tenían unos errores que se nos habían pasado en los controles. Entonces todavía estamos en ese proceso, pero seguramente las actas serán un documento muy, muy valioso y muy grande. Me imagino que, no le oí bien a la doctora, me imagino que irán entre 800 y 1000 páginas por lo menos, porque la cantidad de ponencias fue muy grande. Sí, al menos 800. Sí. No, yo estoy haciendo, justamente para que no sean tantos, y como en los PDF se puede ampliar al leer, porque va a ser, por supuesto, también un ebook, estoy haciéndolo con letra pequeña, así que pienso que en 500 páginas entrará todo, porque si alguien ve 800 páginas ya directamente desiste. Entonces, con la letra más pequeña, que igual para leer se puede ampliar todo lo que cada uno quiera en su máquina, la idea sería no pasar de 500. Nosotros hemos tenido, en algún caso, con la letra más grande, algo así como 700 páginas, y la realidad es que la gente se resiste a leer, a interesarse por un libro tan... Y no digamos si es en una edición en papel, es invendible para cualquier editorial que quiera, ni siquiera para la editorial de la red, para sacar, nosotros no tenemos fondos, pero para cualquier editorial que solo nos cobrara los costos igual, no los recuperaría. Unos libros tan grandes no tienen salida. De modo que no, yo creo que con 500 páginas de letra pequeña vamos a estar bien. Perfecto. Entonces, esto sería, yo pues me quedaría con esas ideas, buscar, y yo creo que cada coordinador nacional empezar a ver cómo está la producción bibliográfica a lo largo de la historia, porque pues aquí sí nos toca todo el tiempo, ¿no? Entonces, buscar aquí en Colombia no es mucho lo que se ha escrito, pero evidentemente sí lo hay. El doctor Gonzalo Soto Posada, por ejemplo, es un autor prolífico. No sé cuántas obras, el doctor Herrera pues sabrá decirnos cuántas, porque ellos lo tienen como un miembro honorario del CESCLAM, y el CESCLAM tiene el nombre del doctor Soto Posada, que es un autor muy prolífico en temas medievales. Creo que será el autor más citado en una antología, digamos, de lo medieval en Colombia. Obviamente hay otros, los jesuitas también han trabajado mucho en la parte medieval, y en el Congreso también pudimos ver una participación muy activa de los franciscanos. Sí, y yo estaba pensando muy concretamente en toda la tarea, tanto de medieval como de neoescolástica, escolástica de la modernidad,
y los trabajos de filosofía colonial de la Javeriana. La Javeriana me parece que es una universidad modelo en ese sentido. Yo diría, la pongo en primer lugar entre las universidades de Colombia, por la calidad de lo que hacen y por sus propios proyectos, hasta el punto de que Colciencias, por ejemplo, que es bastante riguroso al entregar subsidios, los equipara a la Universidad Nacional de Colombia. Cuando hicimos por una organización de un colombiano, hispano-colombiano, se hizo una actividad muy importante, hace 2 años, 3 años, financiado por Colciencias. Las 2 únicas universidades colombianas financiadas con igualdad de condiciones fue una pública como la Universidad Nacional y la Biblioteca Nacional, obviamente, pero bueno, porque ahí estaban los libros y los documentos que se querían, y la Javeriana. Quiero decir que la Universidad del Valle, sí, reconozco que es una universidad sumamente, es la segunda, ¿no? Digamos, de las nacionales en prestigio en Colombia, y yo, mientras escuchaba y mientras miraba, decía, caramba, ¿no? Yo he trabajado en la Universidad de Valle, pero en Historia de la Ciencia, tenían un grupo muy importante de historiadores de la ciencia, incluso el líder de ellos llegó a ser vicepresidente de Colciencias, ¿no? Y he ido a congresos, qué sé yo cuántas veces a la Universidad del Valle, y nunca se me ocurrió vincularme con medievalistas porque nunca supe que lo sabía. Es decir, en la misma universidad, toda la parte de filosofía no se mencionaba cuando nos reuníamos en el rectorado o en otros lugares. Es decir, hay muchos silencios, ¿no? Ahora, mientras comentaba, César, usted eso, yo me acordaba pensar que tantas veces he estado ahí y seguramente a pasos, a metros de algunos medievales, pero no tenía conciencia porque los mismos colegas no abrían, mientras que sí, a otras facultades científicas, sí, claro, estaban todos, ¿no? De modo que creo que también en eso hay un poco de invisibilidad de la filosofía no sé si por causa de nosotros o de los otros o mixtas, pero no es solamente la filosofía medieval, estoy diciendo a la filosofía en general. Sabía que había, por supuesto, facultad de filosofía en la Universidad del Valle, pero nunca vinieron a ninguna otra reunión más amplia, latinoamericana, de modo que, en fin, a veces es también para pensar por qué pasan esas cosas, ¿no? Por ejemplo, varios profesores a la inversa, en la Universidad del Cauca, una universidad mucho más pequeña, hicieron, un profesor de la universidad en Popayán hizo un trabajo muy importantísimo de un elenco de todos los libros antiguos la reunión, nada. en Colombia, muy importante. Y bueno, eso también está, yo lo he usado mucho, pero realmente no tiene visibilidad suficiente. Ese es otro tema que sería sumamente importante. ¿A dónde ir? ¿Cuál es el repositorio donde hay determinados libros desde la invención de la imprenta hasta 1800, que es importante consultar para trabajos históricos? Bueno, en fin, hay muchas cosas. No sé si César quiere decir algo más. Sí, el doctor Herrera dice por el chat que el doctor Soto Posada ha publicado 40 libros y ha publicado más de 100 artículos sobre filosofía medieval. Muy interesante que pudiéramos recuperar ese y también insiste como la doctora en la producción de la Universidad Javeriana. Obviamente ellos tienen una tradición, pues, de la colonia, pues una cosa muy antigua y muy claro, sólida. Sí, y también me dice que la Universidad de los Andes está muy activa. Entonces, yo creo que sería que, por ejemplo, aquí el doctor Herrera ya tiene la tarea de hacer la antología de esos 40 libros y de esos 100 artículos, y también lo que se haya hecho en Antioquia, porque Antioquia es el departamento, la provincia que tenemos aquí en Colombia, que es, digamos, donde hay mayor producción, porque es donde están concentradas
en primer lugar, una de las iglesias más grandes del mundo, que es la Arquidiócesis de Medellín, que tiene una de las catedrales más grandes del mundo, entre otras cosas, y que tiene una cantidad enorme del seminario mayor de Medellín, y las comunidades religiosas están concentradas todas en Medellín, y universidades y otras instituciones en las que seguramente hay también mucha producción. Entonces, hay allí un trabajo. Entonces, yo creo que habría un trabajo, por lo menos de mi parte, pues no me comprometo a hacer algo exhaustivo, porque lo exhaustivo generalmente requiere demasiado tiempo, pero sí comenzar a hacer una antología y a tratar de recuperar aquello que haya en medios digitales para que podamos aportar desde Colombia lo que haya. Muy bien. Muy bien. Yo recuerdo que en Brasil hubo en su momento 2 o 3 investigadores brasileños que tenían, incluso el doctor que lamentablemente está ahora muy retirado, pero que hizo un trabajo muy importante, el doctor Luis de Boni, un trabajo muy importante de bibliografía brasileña de filosofía medieval. Claro, esto se publicó hace más de 15 años, naturalmente no está actualizado, pero siempre es importante. Por lo que hace a la Argentina, yo publiqué, claro, hace muchos años, en el 75, una bibliografía filosófica argentina que incluía todo lo de medieval desde 1900 a 1975. Claro, era muy poco, la producción medieval posterior ha sido importantísima, pero bueno, eso se puede rescatar, todo eso se puede rescatar, y siempre lo perfecto es enemigo de lo bueno. Bien, por mi parte yo creo que podríamos cerrar aquí, porque si seguimos vamos a seguir imponiéndonos demasiadas tareas. Entonces, yo personalmente creo que podemos cerrar aquí y nos reuniremos con las actas, mostrando las actas. ¿Sí le parece, César? Sí, doctora, de acuerdo, y les agradezco mucho la atención. Me disculpo por el problema inicial, parece que yo envié el correo 29 de junio. Afortunadamente la persona que estaba coordinando la actividad lo logró solucionar con la buena voluntad que siempre tienen, porque pues encontrar un canal libre en 5 minutos es imposible, pero afortunadamente es gente muy hábil y muy voluntariosa. La próxima vez tendremos que chequear bien, pero creo que fines de julio, principios de agosto, estaríamos reuniéndonos de nuevo con, ahora sí, la última actividad del Congreso para la presentación de las actas. Y en el ínterin, la posibilidad de alguna mesa, bienvenida, el miembro o coordinador nacional que quiere organizarlo, bienvenido. Por mi parte, muchas gracias y será hasta entonces. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, buenas tardes. Cariños. Cariños a todos. Un abrazo a todos. Bueno.